Buenas noches, ¿pueden escucharme? Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla también? Bien. Eh, Quedamos pues en continuar, ¿no? A pesar de los detalles técnicos que estamos teniendo. El resumen de este curso, ¿no? De IoT. ¿Por qué digo resumen? No sé si ustedes han alcanzado a leer el detalle que hemos puesto en el grupo. Pues se, se confía, se advierte del avance que necesariamente los alumnos, en el contexto en el cual estamos, pues tienen que hacer, ¿no? Sería físicamente y en el tiempo sería complicado desarrollar detalle cada uno de los cursos. Además de eso, en su momento hemos explicado, ¿no? Hemos explicado cuáles serían, qué es lo que se espera, pues, de los módulos de Cisco, ¿no? En su mayoría, ¿no? En un 80% algunos, en un 90% otros, son de autoaprendizaje. Bien, dicho esto, vamos a recordar, hacerlo por acá, porque esto sí forma parte del avance del trabajo. ¿Qué pasa con la pizarra? Caray, ahí está. Entonces, vamos a recordar, porque la hemos visto en su momento, primero, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm solamente teníamos una ecuación, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuál era esa ecuación? Que se parecía bastante a lo que seguramente en física en el semestre anterior habían visto en la parte cinemática, ¿no? Vamos a pegar acá una imagen que va a complementar todo esto. Ahí está, una imagen interesante en donde tenemos, aparte de la tensión o la diferencia, el diferencial de potencial, o como castellanizamos nosotros, el voltaje, ¿no? Tenemos la intensidad, tenemos la resistencia. Entonces, en la ley de Ohm, nosotros teníamos, acá voy a resumir la fórmula, que el voltaje era o es directamente proporcional a la intensidad multiplicado por la resistencia o el valor de la resistencia, ¿no? Teniendo en cuenta que el voltaje se mide obviamente en volts, la intensidad en ampere y la resistencia en ohmios, pudiendo aplicar, ojo a esto, pudiendo aplicar eh, múltiplos y submúltiplos de la base 10, ¿no? O sea, kiloohmios, megaohmios, ¿no? De esa manera. Y acá también tenemos la potencia. Muy importante, sobre todo cuando vamos a trabajar en un campo y a hacer nuestras prácticas, llevar el conocimiento teórico a la parte práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los componentes electrónicos, sean estos pasivos o activos, necesariamente deben indicar cuál es el valor o la tolerancia de, ¿no?, la potencia que van a funcionar. Y más que esto, una pregunta que siempre me hacía cuando teníamos, por ejemplo, los cargadores
de los celulares, ¿no? Acá en el Senate me preguntaban, profe, ¿puedo yo conectar un equipo electrónico? eh, Porque los equipos electrónicos tienen pues una ficha, un etiquetado, lo que nos indican cuál es el voltaje con el cual van a trabajar y cuál es el amperaje con el cual van a trabajar. Y en base a eso calculan su potencia de consumo, ¿no? Entonces, resumidamente, siempre hay que respetar el valor del voltaje que nos indique el fabricante para un circuito, para un componente electrónico, ¿ya? Independientemente, ojo a esto, independientemente de la potencia, ¿ya? Entonces, si en el componente electrónico indica que deba trabajar con 5 volts, pues no debemos pasarnos de ese voltaje. ¿No puedo hacerlo con 5.5? Bueno, no sé. Por ahí puede ser que su módulo de carga te lo admita, si es un componente electrónico de buena calidad. Y nos indica que va a trabajar con 5 volts, pues hay que suministrar los 5 volts. Con los 9 volts hay que suministrar los 9 volts. Porque ¿qué pasa si le pongo más voltaje? Pues lo que vas a hacer es, primero, sobrepasar la potencia que tolera ese componente. Y lo primero que vas a notar es que comienza a humear, pues ese componente electrónico, ¿no? Y el clásico olor a componente electrónico quemado. Profe, ¿qué es lo que se quema? Lo que primero se quema son las resistencias, ¿sí? Lo primero que se funde son las resistencias. Lo primero. Entonces, en un componente electrónico hay que tener, sobre todo cuando vamos a trabajar con módulos IoT, muy en cuenta en el datasheet o en la ficha técnica del componente electrónico, el voltaje. ¿Cuál es su voltaje máximo de tolerancia? Eso hay que mirar. Profe, ¿el amperaje? No, no necesariamente. ¿Puedo pasarme el amperaje? Sí, puedes pasarte en el amperaje. Puedes pasarte en el amperaje. Por ejemplo, si un componente electrónico dice que va a funcionar con 9 volts y 2 amperes, puedes ponerle 3 amperes. Porque normalmente los componentes electrónicos tienen un módulo que regula ese amperaje. Y prueba de esto es en los nuevos celulares que admiten, entre comillas, la carga rápida, ¿no? En el cual tienen un módulo, tienen un chip integrado que testean si es que pueden consumir más amperaje para poder llegar a la carga de la batería más rápido. Entonces, puedes tener ahí un cargador de celular, por ejemplo, ¿no? Que trabaja a 5 volts, pero 2 amperes. Y por ahí te consigas uno de 3 amperes. Normal, ¿no? Si tiene insertado el módulo de carga, pues va a comenzar a cargarse con los 3 amperes más rápidamente. Y si es uno antiguo, no, solamente va a consumir el amperaje que ha sido diseñado para consumirlo. Nada más, nada más. Sí, Santiago, dime, levantaste la mano. Santiago, levantaste la mano, te escuchamos. Hola Santiago, te escuchamos. ¿Escuchan? De 5 voltios y carga rápida de 132 watts. Eso no tiene nada que ver. A ver, ¿estás viendo bien el... Espera, espera. No creo que sea 130 y tantos watts, ¿ah? De 5 volts. Por ejemplo, los cargadores de las laptops trabajan en un rango de 9, 10, 11, 12, 13, 19 volts, dependiendo del consumo.
y el amperaje que trabajas es 2, 3, 4 amperes, ¿no? Y manejan potencias que van desde 50, 100, 200 watts. A ver, Santiago, para sacarnos de las dudas, a ver, haz una captura de su etiqueta técnica y compártela en el chat, porque no hay que confundir, ¿ya? Ya, Eh, Cuando ustedes se encuentren un componente electrónico, dentro de la etiqueta técnica siempre hay dos valores. Uno es la energía que admite input, ¿no? En los cargadores me refiero, en los cargadores, y la energía que da, oh, salida, output, ¿ok? ¿Sabes si nos compartes esa información para salir de duda? Pero hay que tener en cuenta algo, es que está tomando acá el compañero los cargadores, ¿no? Un cargador de cualquier componente electrónico o una fuente que suministra energía, ¿no? Eh, Siempre va a tener esa información, ¿ya? Les voy a compartir una imagen de un cargador típico, ¿ya? A ver, permítame compartir. Uno que indique claramente el valor de sus... Me refiero más o menos a esto, ¿no? Independientemente de la marca, ¿cierto? Independientemente ya, independientemente del, del tipo de conector, que hay tipo C y todo lo demás, ¿no? Hay una información técnica que nosotros debemos de observar. Acá hay uno. Ahí está esta información, ¿no? ahí te De una mando. marca X. Fíjense, esta información es la que hay que observar, miren, ¿no? La energía que suministra. En este caso, fíjense, son 5 volts, 2 amperios. Entonces, vamos a suponer que usted tenga un celular o un componente electrónico que trabaja 5 volts, ¿no? Y a 1.5 amperes. Ah, muy bien, chévere, excelente. Lo normal, no peligra nada, no peligra nada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ese componente que usted desea cargar, ¿ya? Trabaja 5 volts, pero su consumo es 3 amperes? Al componente electrónico no le va a pasar nada, pero lo que va a estar corriendo riesgo acá es esto, este cargador, porque le estás exigiendo más en amperaje de lo que te puede suministrar. Entonces, en el tiempo van a ocurrir dos cosas. Uno, que se te termine por deteriorar este componente y no te entregue la carga o la potencia necesaria. O si es un componente electrónico, si es un cargador de una calidad más baja, pues va a terminar fundiéndose, ¿no? Haciendo el típico corto dentro de él, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, si usted suministra energía, porque a veces tendemos a utilizar, préstame tu cargador, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, primero, cheque el voltaje. El voltaje tiene que ser exactamente igual, no sobrepasarse. Si te sobrepasas en el voltaje, vas a terminar deteriorando tu equipo electrónico que estás intentando darle energía. Checa el voltaje, checa el amperaje. ¿El amperaje puede ser superior a lo que requiere el componente? Sí, puede ser superior. Si ese componente electrónico admite lo que se conoce el módulo de carga rápida, normal. Entonces, este, vas a poder trabajar con ello. ¿Sí?
Pero si no admite, normal, va a consumir la corriente que requiere, nada más. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en el cargador? El amperaje que puede suministrar este número. Este número no tienes que sobrepasar lo que sea que estés cargando, dando energía. Si lo que estás dando energía requiere 3 amperes y este solamente es 2 amperes, en el tiempo vas a deteriorar esta fuente de poder. ¿Ya? Vamos a compartir de una vez la imagen que nos está mostrando el compañero. ¿Va? ¿Qué pasó acá? Se hizo lento. ¿Qué pasó? Se hizo lento. ¿Qué es esto? Un momentito, por favor. Sí, ahí está, creo que ya está. No me permitió copiar directamente del Teams, así que mejor me aseguro con la recarga de la imagen, ¿ya? Miren, esta es la imagen que nos comparte el compañero. Acá, bueno, está en chino, está en un perfecto chino mandarín, ¿verdad? ¿Quién no entiende el chino mandarín? Bien, bromas aparte, nos indica aquí que trabaja y tolera una entrada de corriente alterna de 100 a 240 volts. Esta entrada de corriente trabaja a 50-60 Hz, que es normalmente la energía o la frecuencia con la cual se suministra energía eléctrica en el Perú, ya 50-60 Hz, y el amperaje con el cual trabaja esa energía alterna es de 1.2 amperes. Muy bien, esa es la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, en el enchufe, donde debes insertar. Ahora, ¿pero qué voltaje o amperaje te está suministrando? Ojo, te está suministrando esto. Te está indicando, esta fuente suministra 5 volts a 2 amperes. Internamente tiene un chip que te facilita un máximo de 6 amperes. Lo que conocen algunos como el módulo de carga rápida, ¿no? O sea, lo que anteriormente tomaba pues un celular cargarlo al 99% a 5 horas, pues lo carga en media hora, ¿verdad? En media hora. Ahí está. ¿Y dónde está la potencia que hacía ver el compañero? ¿Otra imagen? Acá nos compartió otra imagen. A ver, vamos a recortarlo, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ya ustedes con esta sesión ya más o menos pueden intuir qué es lo que puede. Esta es la otra imagen que compartió el compañero. A ver. Ah, no, mírenle. No confundir. Si está suministrando 5 volts, 3 amperios, se cumple acá la teoría de la potencia, miren. La potencia nos dice que es voltaje por intensidad, ¿no? Entonces, si teóricamente te puede dar 5 volts a 3 amperes, 5 por 3, 15, ahí están los 15 watts. Cuando está consumiendo 9 volts a 3 amperes, 9 por 3, 27 watts, ¿no? Si está consumiendo 11 volts a 3 amperes, 11 por 3, 33 watts, ¿no? Si está consumiendo 20 volts o
te está suministrando 20 volts a 3.35 amperes, pues te va a estar suministrando 67 vatios o watts de potencia. ¿Ok? Estos son márgenes teóricos, ojo, en la realidad van variando. Y dependiendo pues del uso y de la antigüedad de estos componentes electrónicos, su tolerancia va modificándose. ¿Ok? Ojo, no todos los cargadores o los componentes que suministran energía a un componente electrónico tienen esa variabilidad. Normalmente en el mercado local, y eso sí lo puedo comprobar, puedes encontrarte cargadores que suministran 5 volts y pueden cambiar su voltaje. O sea, se adaptan al consumo que son requeridos. Van cambiando de 3.3, 5 volts, 9 volts, 12 volts. ¿Ya? Y según eso, van cambiando también la intensidad que van suministrando. ¿Ya? Van cambiando la intensidad, perdón, que van suministrando. Muy bien, creo que hasta ahí aclarado. Resumiendo, en todo componente electrónico, la fuente que le suministra energía, ¿qué tienes que cuidar? Por parte del componente electrónico, tu laptop, tu celular, lo que sea, no sobrepases el voltaje. Puedes trabajar con la misma intensidad o mayor, sí, puedes trabajar. De parte de la fuente de poder, checa que no sobrepases el amperaje que máximo te puede dar. Porque si tú sobrepasas el amperaje, a la larga vas a deteriorar esa fuente de poder. ¿Ya? ¿Qué no debes hacer? No debes sobrepasar voltaje. Ten en cuenta eso. No sobrepases el voltaje. Si el componente dice que funciona a 5 volts, búscate un cargador, una fuente de poder que suministre los 5 voltios. ¿Profe, puede ser más? No. ¿Profe, puede ser menos? Tampoco. Exactamente lo que te requiere. Bien. Dicho esto, estamos pasando. Parte de la actividad, ojo, parte de la actividad que nos piden hacer, y algunos ya lo han hecho, ¿no? La actividad entregable, permítanme compartirles, es justamente, tenemos planteado ahí, ¿no? La resistencia, perdón, el circuito. Ahí está, estos dos circuitos tenemos acá en la tarea, ¿no? Entonces podemos ver una combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo. En su momento ya hemos resumido. Nos piden acá que determinemos la intensidad, ¿no? La intensidad de la corriente. Entendiendo de que queremos calcular acá, ¿no? La intensidad total. Por esto que en cada uno de los circuitos nos indican cuál es el voltaje que está ingresando, ¿no? Acá en el circuito del lado izquierdo está ingresando los 4 volts y en el circuito del lado derecho está ingresando 2 volts, ¿no? Vamos a hacer un resumen acá, de repente un compañero no recuerda. En los circuitos en serie se llaman así porque tenemos un componente, por lo general una resistencia, que va una después de otra, ¿no? Aquí hay tres resistencias, resistencia 1, 2 y 3. Al sistema está ingresando un voltaje total y una intensidad total, ¿no? Ojo, tengan en cuenta que no estamos tocando lo que es consumo, potencia, ¿no? Entonces, ¿qué fórmulas se dan acá? La resistencia total del sistema se calcula sumando, haciendo la sumatoria algebraica de las resistencias. La intensidad total es la misma en cada uno de los puntos de consumo. Si hay 3 puntos de consumo, pues habrá 3 intensidades. Si hay más, pues se va agregando. Y el voltaje total, ¿no? Es la suma de cada uno de
los consumos de voltaje que se están haciendo. Entonces acá vamos a tener intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿No? Ahí está. Entonces en un circuito en serie, la intensidad se mantiene constante, no cambia. Es la misma en cada punto. En cambio el voltaje va a ir disminuyendo, ¿no? En un circuito en paralelo, en cambio, vamos a tener acá, rapidito vamos a formar acá el circuito. Igual, voy a tener resistencias o componentes que estén consumiendo energía. Al circuito va a ingresar un voltaje total, una intensidad total. Entonces en cada punto voy a tener, si tengo resistencia 1, voltaje 2, voltaje 3, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a manejar acá? Bueno, el voltaje total es el mismo en cada punto de consumo. Acá no cambia. Pero sí, la intensidad total ya es la suma de cada una de las intensidades del circuito, ¿no? Caramba, ¿por qué copio esto? En este caso, si hay 3, se van sumando los 3. Si hay 4, se van sumando los 4. Y hay una forma un tanto peculiar para calcular la resistencia total, ¿no? Que es el inverso, ¿no? La suma de los inversos, ¿no? Entonces, en este caso estamos poniendo acá, y si hubiera más, se pone más, ¿no? Esa es la parte teórica. Pero como nosotros podemos comprobar, en los circuitos que nos están proponiendo, tenemos una, vamos a poner acá, una mezcla de esos circuitos, ¿verdad? Porque una parte de ese circuito está en paralelo, ¿no? Y otra parte de ese circuito está en serie. Si no recuerdan, vamos a resolver un caso acá, ¿ya? Vamos a resolver un caso. Este caso de acá. Obviamente por motivos no vamos a hacer exactamente lo que está propuesto acá, no tendría sentido pedirles que ustedes lo hagan, ¿no? Miren en este circuito. Si ustedes observan este circuito, miren, podemos notar que hay 3 resistencias, ¿verdad? Esas resistencias están en serie, están en paralelo, pues en realidad es una combinación de ambos, ¿cierto? Es una combinación de ambos. ¿Sí? Lo pueden observar claramente. La resistencia 1, por ejemplo, está en serie, ¿no? Está en serie con la resistencia o lo que se obtenga, fíjense, lo que se obtenga de esto, ¿verdad? Entonces, voy a llamar a esto resistencia 2,3. No es que sea resistencia 23, ojo, sino es la resistencia, ¿no? O es el valor resultante que vamos a obtener del cálculo de la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, si llevo mi circuito, voy a resumirlo. Caramba, ¿qué tal pulso, hombre? Vamos a resumir acá. Acá tengo mi interruptor, resistencia 1. Y ahora todo eso se convierte en resistencia 2,3. ¿No? Recuerden, no es resistencia 23. Y la resistencia 2,3, ¿cómo lo calculo? Entonces, están en serie paralelo. La resistencia 2 y la resistencia 3, observen ustedes, ¿están en serie o están en paralelo? ¿Qué me dicen? Entonces, aplico los conocimientos
o aplico la fórmula de la resistencia. Entonces, 1 entre la resistencia 2, 3, que es el valor total, será igual a 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. ¿No? Valga lo que valga, ahí calculo. Voy a tener entonces el valor de esta resistencia. ¿No? Y no termina ahí. Ahora la resistencia 1 con la resistencia 2, 3 están en serie. Y como están en serie, entonces la resistencia total de este sistema será la suma de la resistencia 1 más lo que nosotros hayamos obtenido al momento de calcular el valor de la resistencia 2, 3 o el valor de esa resultante. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar eso? Pero miren acá, miren. Muchos de ustedes ya lo han hecho, ¿no? Muchos de ustedes se lo han hecho. Y mucho tiene que ver también el sentido, ¿no? Nos indican que va en ese sentido la corriente, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, ustedes observan ahí, vamos a tener que la resistencia de 10 ohmios está en paralelo con la resultante de este circuito. Caramba, es que pulso más feo. A ver, vamos a otra vez. Les decía, con la resistencia o con la resultante de este circuito. ¿Y cuál es la resultante? La resultante acá va a ser la suma de 5 y 5, ¿verdad? Profe, ¿por qué la suma? Porque están en serie, debo sumar. Entonces acá 10 son, bueno. Y luego efectúo lo mismo que ustedes han visto acá. ¿Por qué es necesario calcular la resistencia total en ambos circuitos? Porque ¿para qué? Para poder aplicar la fórmula de la ley de Ohm, ¿verdad? Porque tengo el voltaje. En ambos tengo el voltaje. Entonces lo que tienen que hacer es calcular la resistencia total. La resistencia. Una vez que tienen la resistencia total ya pueden calcular la intensidad. Profe, ¿qué fórmula aplico? Cualquiera de las fórmulas que ustedes pueden ver acá. Nos conviene aplicar esta fórmula, ¿no? Voltaje entre resistencia. El voltaje total ya lo tienen. Lo que debemos aplicar ahí es la resistencia o calcular la resistencia total, ¿no? Varios compañeros ya lo han hecho y han llegado al resultado. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta en esta recapitulación que en su momento hemos visto? No, no es nada nuevo esto. Bien, vamos a hacer algunas consultas entonces de lo que seguramente han leído. Preguntas tipo. Es un concepto que se refiere a una interconexión digital entre objetos cotidianos. Bueno, debo admitir que ese enunciado suena como a trabalengua, ¿verdad? Es un, hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Ya. Sí, la escuchamos. Sí, mira, eh, esta es una de las preguntas que nos vamos a encontrar en la evaluación final. Si hemos leído atentamente, sabemos que la respuesta ahí es la alternativa. En el capítulo 1 hemos definido que el IoT o el Internet, ¿no? El Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, no sé, mi inglés está pésimo, lo sé, ¿no? Es justamente conectar objetos cotidianos. Y habíamos puesto ejemplos, ¿cierto? Eh, el refrigerador, el horno, hasta las paredes podemos interconectar. Profe, ¿cómo que claro, las paredes podemos ponerle sensores? En un campo agrícola, decíamos, la tierra tenía sensores, puede tener sensores para medir la humedad, ¿no? La temperatura, etcétera. Y ahí el compañero, ya Edgar, en el chat,
Ha marcado ahí la alternativa. Correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Existen dos tipos de redes IoT. Así nos dice el enunciado, ¿verdad? Existen dos tipos de redes IoT. ¿Cuáles son? Esto está en la capítulo 1 y 2 podemos encontrar esta teoría. Cuando nace esta revolución de las redes, o perdón, del Internet de las Cosas, nace marcadamente, al igual que todo lo que es conexión en redes, podemos ver que hay dispositivos para el consumo doméstico, ¿no? Porque ustedes pueden ir a cualquier tienda de informática y conseguirse un switch, un upper router, ¿no? Una antena wireless, una antena Bluetooth o una antena que haga las veces de ambas. Y también podemos encontrar, y hay equipos de hardware, ¿no? Hay equipos de hardware que nos permiten y que permiten a las empresas, ¿no? Confiabilidad, durabilidad, ¿no? Y pero mucha tolerancia. Entonces, obviamente, todo lo que está orientado al IoT se desarrolla en el campo doméstico y para el campo industrial. En tecnología y en hardware de red lo podemos ver. Cisco, por ejemplo, tiene su mayor gama de ventas en el campo de la industria, ¿no? Porque la industria requiere tener switch, enrutadores, que le garanticen a la empresa, ¿no? El continuo uso y su tolerancia a fallos, ¿no? Y su confiabilidad. Imagínense ustedes pues que haya un switch o un enrutador en una empresa de extracción de minerales, ¿no? Eh, Obviamente no, se requiere que no falle, que no se descomponga, que no entre en modo de error. No tanto en el campo doméstico, ¿no? Porque si tu enrutador se malogra o comienza a no dar dirección IP, por ejemplo, se, se- se satura su módulo de direccionamiento DHCP. Lo que normalmente hacemos nosotros es desconectamos el equipo, contamos hasta 10 o 20 segundos y volvemos a conectar, ¿verdad? Claro, sus módulos de memoria serán los más baratos, pues, ¿no? En cambio, para el campo industrial, seguramente debe tener memorias de tipo SC, ¿no? Para tolerancia a fallos. Que no conviene a la industria, a la empresa, paralizar. Significa pues horas hombre invertida, maquinaria invertida y además de eso pues producción. Se deja de producir. No es necesario que compartas tu imagen, hay un compañero. Veamos esta pregunta. Dentro del IoT industrial, desde el punto de vista industrial, tenemos muchas aplicaciones, nos dice ahí. Una de ellas se refiere a los robots, ¿no? Conectados a Internet en una línea de montaje. Cuando decimos línea de montaje, no sé si ustedes habrán visto en televisión, en YouTube, esas cadenas de producción, por ejemplo, de donde se ensamblan los autos en Japón, ¿no? Donde brazos robóticos ejecutan pues cierta acción, ¿verdad? Del ensamblado sobre todo. Ojo, el factor humano todavía en estas líneas o cadenas de producción es muy necesario, ¿eh? Todavía no hemos llegado a generar robots con la suficiente sensibilidad y capacidad de toma de decisiones para que, por ejemplo, un auto, que he tomado este ejemplo, un auto 100% haya sido ensamblado por robots. No, siempre en la línea de producción hay el factor humano. ¿Ya? Todavía. No, seguimos leyendo. Específicamente, ¿en qué sector empresarial, nos preguntan, podríamos encontrar esta aplicación? ¿No? Bueno,
Ya hemos dicho, una línea de producción, ¿verdad? Una línea de producción, ¿qué es lo que se hace? Se produce, ¿no? ¿Qué otro sinónimo le podemos dar a la producción? Correcto, correcto. Bien, ahí tiene la respuesta, ¿no? Es la fabricación. Claro. Eh, recuerden, todas las empresas, cuando uno fomenta una inversión para una empresa, pues se hace para ganar, ¿verdad? Nadie hace una empresa para perder. Aunque siempre existe la posibilidad de que tu empresa, tu emprendimiento, tu inversión, pues fracase, ¿no? No logre los réditos que se planificó. Y parte pues de la planificación de que la empresa sea rentable es que las cadenas de producción continuamente se mejoren. Y una de estas mejoras pues han sido insertar en las cadenas de producción de fabricación líneas de robots, brazos domóticos programados para ejecutar acciones repetitivas de baja sensibilidad. Cuando digo baja sensibilidad, me refiero a enchapar, a soldar, ¿no? A empaquetar, ¿no? Lo que ustedes imaginen. Si hablamos de autos, autos, ¿no? O sea, la estructura de un, ¿no? La estructura de un auto. Si hablamos de producción de placas madres, pues el soldado. Si ustedes ingresan a YouTube ahorita y ven ahí el proceso de producción de la fábrica de Gigabyte o de Asus, van a ver que una parte es netamente robotizada, netamente, donde hay sensores, ¿sí? Pero hay una parte donde no podemos todavía robotizar. ¿Por qué? Se requiere mucha sensibilidad, o sea, mucho tacto y mucha capacidad de resolución de problemas. El factor humano ahí es importante, porque a simple tacto, a simple vista, el factor humano pues puede notar si una placa madre no cumple ciertos estándares. Lo que todavía, ojo, todavía el mundo de la inteligencia artificial no ha logrado obtener. Pero tengan total certeza de que el día que se logre obtener un proceso en el cual ese robot, mediante inteligencia artificial, ¿no? Procese la información rápidamente y pueda determinar lo mismo que el factor humano, van a sacar de la ecuación de la producción, de la fabricación al factor humano. ¿Ya? Profe, entonces vamos a perder, a ser desplazados por los robots. Miren, esta revolución ya ha pasado, no es nada nueva. Si ustedes estudian la primera revolución, la revolución industrial, por ejemplo, en el cual se pasó de la manufactura artesanal a la gran producción en cadena, eh, oficios se perdieron, pero se iban creando otros nuevos. Entonces, o sea, lo que se tiene que cultivar es la capacidad del factor humano de adaptarse, ¿sí? De adaptarse. Hace 30 años, por ejemplo, hace 40 años había un personal dedicado a la perforación de las tarjetas con las cuales se programaban las computadoras. Había un personal que se dedicaba a eso. Guardaba las tarjetas perforadas, daba mantenimiento a las tarjetas perforadas, ¿no? En los inicios de la programación de la computadora. Luego, pues se ha almacenado todo eso en cintas magnéticas y desapareció ese oficio. ¿Qué pasó? ¿Murieron de hambre? No, simplemente habría que adaptarse. Tengan en cuenta eso. Es más, hace 20 años no existían las carreras técnicas profesionales que existen ahora. Van naciendo y van extinguiéndose de acuerdo a las necesidades. La inteligencia artificial de repente va a lograr que algunos procesos productivos sean más eficientes sacando el factor humano. No hay que pagar mano de obra, no hay que pagar seguros, no hay que pagar capacitación, ¿no? Simplemente actualizan el algoritmo de ese robot y sigue produciendo, ¿verdad? Profe, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué las industrias son tan malas? No es que sean malas, y vuelvo a mi premisa inicial. Todo emprendimiento e inversión es para ganar, todos queremos ganar.
Y para poder ganar, nuestro producto tiene que ser competitivo en el mercado. Y parte de esa competitividad se requiere o se logra haciendo que nuestros costos o nuestros productos sean baratos o accesibles a nuestros clientes. Y ese es para mantener esos precios, nuestra línea de producción, o sea, nuestros costos de producir lo que sea que estemos produciendo, tienen que ser lo más mínimo posible. Y si nuestros costos son altos, nuestro producto final va a tener un precio alto, independientemente de la calidad que tenga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi competencia va a vender el mismo producto con la misma calidad, menor precio. Obviamente mis clientes se van a ir con la competencia y en el transcurso del tiempo voy a dejar de vender y voy a perder inversores y voy a tener que declarar en quiebra la empresa. ¿Sí? Las empresas tienen que adaptarse. Hace 5 años se comenzó a hablar, por ejemplo, les comento, de la cuarta revolución industrial. Los japoneses le toman de otra forma, los alemanes le toman de otra forma, ¿no? Pero en resumen, es de que en las líneas y cadenas de producción, obviamente estamos hablando también de países altamente industrializados, ¿no? En las líneas de producción, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de sacar al factor humano, de entrenar inteligencias que sean capaces de tomar decisiones rápidas y que faciliten y promuevan, ¿no? Que nuestra empresa sea más productiva, más eficiente. Bueno, estamos explayando mucho acá. Siguiente consulta. Dice ahí, cada vez es más frecuente tener sensorizada y conectada la maquinaria de obra. Sensorizada quiere decir de que se están ingresando módulos electrónicos que sean capaces de captar datos analógicamente de la realidad, ¿no? Del campo que nos rodea. Si es temperatura, un modo de sensor de temperatura. Si es de repente humedad, intensidad luminosa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay sensores para lo que ustedes imaginen, ¿no? Saber dónde está una retroexcavadora es importante, pero analizar en tiempo real su combustible, estado de conservación o tener cada componente digitalizado aporta mucho valor. Pregunta, ¿qué sector empresarial hace uso del IoT? Debo admitir que esta pregunta como que le falta pulir un poquito, ¿verdad? Falta pulir un poquito, ¿no? Parece una pregunta capciosa que decían, bueno, eh, miren, en realidad, todos o todas las industrias están sensorizando sus procesos. En la minería, de hecho, en logística también. Si no, miren ustedes los procesos de logística de Amazon, ¿no? Muchos de ellos son robotizados. En la fabricación, acabamos de hablar. En la construcción también. En todo realmente. ¿Ya? Realmente esa pregunta falta pulirla. ¿Ya? En las alternativas supuestamente es la B, la construcción, pero en realidad son todas. O si no falta pulirlas, creo que se ha traducido de una manera incorrecta. Está ahí. ¿Ya? Cuando se topen con esa pregunta es la alternativa B o la alternativa que le salga, pero ahí sale construcción. Ya he hecho un correo respecto a esto, que hay que chequear esa pregunta, ¿ya? En realidad todas esas industrias, ¿no? Se pueden sensorizar, ¿sí? Se pueden sensorizar. Pero si habla ahí de maquinaria en obra, bueno, ya pues vamos a suponer que sea de construcción. Aunque en la minería también se utiliza maquinaria. En logística también se utiliza maquinaria. En agricultura, ¿cómo no? Se utiliza maquinaria. ¿Ya? Si se topan con esa pregunta, si que no sé, estoy sacando de un banco, si se topan con esa pregunta, ya marcan esa alternativa. Vamos a la siguiente.
Dice ahí, ¿qué información se encuentra en un objeto digital? Como por ejemplo una fotografía o un correo electrónico. Esto corresponde a, si no me equivoco, la unidad número 3, ¿no? Sí, correcto, correcto. Eh, los metadatos son información, ¿no? Implícita dentro de un archivo, dentro de un proceso. Podemos encontrar metadatos hasta en un archivo en Word, ¿no? Profe Kemet, claro, en un archivo Word podemos encontrar o levantar información. Esto sobre todo le hacen los forenses digitales, ¿no? De dónde fue creado ese archivo, cuándo fue modificado, inclusive por qué computadora, ¿no? Por cuál medio fue transmitido, etcétera, ¿no? Eh, Sobre todo esos son los puntos donde un técnico en ciberseguridad, por ejemplo, comienza a hacer auditoría en una empresa. Fíjense, no hace mucho, el Servicio de Inteligencia del Perú ha sido hackeado, es noticia, investiguen por un grupo ruso, ¿no? Habían estado chantajeando, ¿no? a- al Estado peruano con develar esa información. Y en realidad ya han publicado mucha información, ¿no? Sensible algunas de ellas, irrisorias otras. Y ahí nos hemos venido a dar en cuenta de que eh, era fácil pues levantar y hackear esa información porque toda esa información ellos lo manejaban no encriptados, ¿no? O sea, no tenían un sistema de encriptación. No, simplemente lo que hacían era compartir información por medio de correo electrónico. O sea, adjuntaban archivos delicados de seguimiento, de inteligencia, ¿no? Etcétera, eh, por correo electrónico. Bueno, seguramente algún software se ha anidado en una laptop, en una computadora de uno de estos miembros y ha comenzado a capturar estos datos, ¿no? Como usuario, contraseñas, ¿no? Y eso ha informado a su central. Ojo, no es necesario tener un paquete completo instalado, ¿no? Simplemente que tenga conexión a internet, el usuario nunca se da cuenta. Profe, ¿dónde? ¿Cómo es que entran estos virus? Ahí está, pues, los que les gusta utilizar esos activadores de Windows, activadores de Office. Es gratuito. No, no, no. No es gratuito. Esto te está insertando en la computadora. Estás dando permiso, estás liberando puertos por donde estos softwares, ¿no? Están enviando información. ¿Sí? Están enviando información. Y además de eso, tú no te das cuenta porque dejan trabajar al usuario normal. Lo que ellos quieren es tu información o que tu computadora sea un zombie. O sea, que utilicen tu computadora como una PC zombie. Cuando ellos van a atacar, por ejemplo, vamos a poner Facebook, y como tú tienes el virus ahí insertado, a nivel mundial, ellos lanzan una orden a sus computadoras zombie y en segundo plano tú estás enviando solicitudes por internet a una página, ¿no? Multiplica eso por millones de computadoras. Obviamente ningún servidor en el mundo va a poder, pues, al mismo tiempo atender esas solicitudes, ¿no? Se llama ataques de DDoS, ¿no? Eh, ¿Qué se hace ahí? Bueno, hay servicios también a nivel internacional por mediante inteligencia artificial bloquean estas direcciones, ¿no? Bloquean estas direcciones. Así que tengan mucho cuidado. A ver, acá en el chat noto actividad de Alex. Profe, ¿y es verdad que las cookies son como robo de información y virus? Hay que tener cuidado, sí, efectivamente. Por eso cuando uno va a navegar en páginas, eh, estas galletitas, cookie es una galleta, son paquetes, ¿no?, de datos que se guardan internamente en la caché del navegador. Entonces la próxima vez que usted vaya a ingresar a esa página,
ya no es necesario que se descargue el 100% de la página, simplemente porque ya lo tienes almacenado. Parte de esa información de esa página ya lo tienes almacenado dentro de tu caché del navegador. Y la otra contraparte es de que hay estas galletitas, estos cookies, también pueden informar a su central, ¿no? Respecto de qué cosa, qué tipo de computadora es, qué interfaz usa, qué sistema operativo usa, qué navegador utiliza, qué versión de navegador, ¿para qué? Para que desde un punto de vista óptimo, sin maldad, para que descargue de su central, de su servidor, ¿no? La versión, la página, los datos que requiere tu navegador, tu sistema operativo, porque no es igual, ¿no? Pero desde un punto de vista negativo, también puede enviar otro tipo de información. Vaya a saber qué. Pero esto se ha dado desde la existencia de Android, por ejemplo. Si ustedes descargan cualquier aplicativo de Android, por más que lo descarguen desde el Google Play, que supuestamente pasa un sistema riguroso, ¿no? Pero si usted descarga cualquier aplicativo gratuito, entre comillas, siempre te va a pedir, el aplicativo quiere tener acceso a tu ubicación, quiere tener acceso a tus contactos, quiere tener acceso o quiere permiso para que tenga acceso a tu cámara, o quiere tener acceso, ¿no? Entonces le estás dando acceso a toda tu información de tu celular, ¿no? Entonces, ¿qué recaba? Recaba tus lugares preferidos, recaba tus datos de usuario, recaba información de tus contactos. Pero ¿para qué quieren eso? Esa información lo venden, se comercializa. Digamos que en tu GPS checa que has estado frecuentando, por ejemplo, restaurantes. Entonces, por publicidad, te va a enviar publicidad de restaurantes. ¿Mm? Ojo, y no solamente pasa cuando instalas programas. Yo les invito a hacer este experimento. Hablen de un tema que normalmente no hablan cerca de su celular. ¿Sí? Un tema que no, zapatos, por ejemplo, hablen de zapatos y comienza a hablar con una persona de zapatos. Sí, ¿dónde puede encontrar zapatos? Que acá, que es. Por lo menos unos 10 minutos de esa charla. Y oh sorpresa, la próxima vez que abras Facebook, misteriosamente va a llegarte publicidad de zapatos. Hagan este experimento y van a descubrir que qué extraño, ¿no? Entonces, dentro del aplicativo hay un módulo que seguramente está a la escucha, ¿no? Y eso está reportando constantemente a su servidor. Tengan en cuenta que esto no pasa en Europa. En Europa tiene por lo menos un estricto uso de los datos del usuario. Bueno, en Sudamérica pues hacen lo que quieren. Ya, sí, ahí, ahí han comprobado algunos. Hagan ese experimento. Hablen de un tema cualquiera, pero normalmente que no hablan, ahí cerca su smart. Y en el transcurso del día o al día siguiente, ¡pum!, te llega esa publicidad. Qué extraño, ¿verdad? Bien, no, no es extraño, sabemos por dónde va eso. ¿Qué tipo de dispositivos IoT es un Raspberry Pi? Bueno, hemos dicho que un Raspberry Pi es un módulo prácticamente es una microcomputadora. Es una de las computadoras más pequeñas, de más bajo consumo y potentes que nosotros podemos encontrar, ¿no? Desde un punto de vista, desde un punto de vista de un proyecto IoT, pues estará en la categoría de un enrutador, ¿verdad? No es un pulsador, no es un sensor, no es un actuador, ni tampoco es una tecnología inalámbrica. Es un enrutador de información, porque lo que el Arduino capta analógicamente lo transmite a su Raspberry, a las veces que haga su computador, ¿no? Si procesa en modo local, en modo nube, ¿no? En modo nube, o como dice en la teoría, en la parte de la niebla, ¿no? Que hacen el enrutador, internamente toman decisiones o también puede informar a su central, puede ser en la nube, ¿no? Porque su centralita o su central donde guardan toda la información no necesariamente va a estar ahí, ¿verdad? Puede estar en otro lugar.
Se utiliza bastante la infraestructura de las nubes. Bien, tenemos acá la siguiente consulta, ¿no? ¿Qué nivel de Internet, qué nivel de Internet del modelo de referencia de Internet de las cosas describe el almacenamiento de datos? Bueno, acá también debo pedirles las disculpas del caso. Está mal redactada la consulta, ¿ya? Este, suena pues es una pregunta capciosa, ¿verdad? Yo simplemente me causa un poquito de gracia. Profe, ¿por qué está así? Bueno, tener en cuenta de que hemos tratado de adaptar, ojo, de adaptar estos cursos que han sido pensados en su momento, hace 2 años, bajo un contexto presencial, ¿no? Y estamos adaptándolo a un contexto virtual, ¿ya? Y a veces las preguntas que normalmente se encuentran en Cisco no se traducen literalmente bien a nuestro idioma y hay una prueba, ¿no? La pregunta acá debe ser, en el Internet de las cosas o en el IoT hay un nivel en el cual se almacenan datos, ¿no? ¿Cuál es ese nivel? ¿No? Bueno, es en este caso la acumulación de datos, ¿no? Esto. Carambas, qué tal pulso, hombre. Si no me equivoco, es capítulo 2 o capítulo 3. Me equivoco. La acumulación de datos. Estos datos deben acumularse. Profe, ¿dónde se acumulan? Normalmente no es en el campo de acción. O sea, no es en el Arduino, no es en el Raspberry, si estoy hablando de proyectitos IoT. Normalmente es en la nube, ¿ya? O sea, ya lejos del campo de acción. O sea, lejos donde esté ese prototipo o ese módulo de IoT. Si es un campo agrícola, no se procesa en el campo agrícola, ¿no? O perdón, no se almacena la información en el campo agrícola. Profe, ¿qué información puedo almacenar que sea relevante en el campo? Claro, puedes almacenar diariamente, ¿no? O por horas, según cómo se ha programado el algoritmo, ¿no? Que se reporte la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, ¿no? Y en base a eso se pueden generar datos históricos, porque al siguiente año, ¿no? En base a la información que se esté consiguiendo, según el aplicativo que hayas contratado para procesar esa información, Microsoft tiene su BOC, Amazon también tiene sus módulos de procesamiento de Big Data, ¿no? En el cual, con la información que estás proyectando, que tienes acumulada de hace meses o años, generas una tendencia, ¿no? Y esa tendencia te dice, miren, en el siguiente año, según los datos, en tales meses, normalmente se experimenta un aire seco. Entonces se recomienda tener reservorios de agua, ¿no? Adecuado, ¿no? Programar y mejorar el algoritmo para que la plantación siempre esté recibiendo un poquito extra más de agua. ¿Para qué? Para garantizar una producción agrícola pues mejor. ¿Ve? Entonces se acumulan estos datos, ¿no? Históricos para generar tendencias. Bien. Última, nos dice ahí, ¿qué arquitectura de red utiliza las referencias de hipervínculo que señalan imágenes, audio, video? Y las alternativas son hipermedia, hipervínculo, URI, URL, hipertexto, ¿no? Bueno, no es hipertexto, no es URL, no es URI, no es hipervínculo, es hipermedia, ¿no? Es una traducción un poco medio extraña, pero así está en módulo teórico, ¿no? La hipermedia hace referencia a estos vínculos en los cuales, ¿no? No solamente te referencia a un sitio web, sino también imágenes, audios, videos. Es más, en una misma web, desde la versión de HTML5, ¿no? Que marcó la muerte de Java, ¿no? Desde
desde HTML5 utilizando los protocolos de HTML5 de maquetación de páginas web, ¿no? Y potentemente con un modelado en CSS y con JavaScript, ¿no? Y programando desde el servidor, pues se pueden generar no solamente vínculos a texto, ¿no? También a audio, imágenes. Esto es algo que ustedes ven día a día. Porque ustedes ingresan a una página, esa página va a encontrar texto, video, audios, imágenes en la misma. Antes no era así. ¿Ya? Estoy hablando, pues, hace muchos años. Lo que antes se encontraba era full texto. Cuando aparecieron las primeras páginas en donde podías ver videos, pues era una revolución, ¿no? Y había que descargar unos plugins para los navegadores, ¿no? Que era Java. ¿Qué digo Java? Me estoy confundiendo. Este era Flash, ahí está, que pertenece ahora a Adobe, ¿no? O sea, cada vez que instalabas un navegador tenías que descargar su versión de Adobe Flash Player, ¿no? Para poder descargar ahí los videos, las animaciones, a veces eran páginas interactivas. Pero desde el establecimiento de la última versión de HTML, versión 5, ¿no? Prácticamente ya no se requiere eso, ¿no? Porque ya simplemente en el servidor se programan, ¿no? Y se moldea las solicitudes ¿no? de los usuarios, ¿no? Y, y hago una extensión más. No solamente hay imagen, audio y video, también en paralelo se ejecutan inteligencia artificial. Por ejemplo, en el celular hay aplicativos que mediante inteligencia artificial bloquean el sonido ambiental y solamente procesa tu voz, ¿cierto? No es que dentro de tu celular tengas tú esos módulos de inteligencia artificial, no, sino es que en paralelo, ¿no? Que estás transmitiendo tu voz, tus datos, mediante voz, ¿no? Su servidor en alguna parte del mundo está corriendo ese módulo de inteligencia artificial que aísla tu voz del ruido exterior. O sea, no es que tu celular sea capaz de ejecutar eso, no, no, no. Es igual que la inteligencia artificial que detecta el rostro. No es que tu celular tenga inmerso ahí un hardware con la capacidad, ¿no? De ejecutar esa inteligencia artificial, de entrenar no, sino se ejecuta en el servidor, ¿ya? Se ejecuta ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Permítame, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya está.